Beno, lehenik eta behin, eskerrik asko aguantatzagatik. Arratsaldeon eta eskerrak eman 3.522 fundazioari jardunaldi hauek antolatzagatik eta Pako eta Jose Mari Urkia irakasle izan ditudan ponenteekin berraurkitzeko aukera ematagatik. Badira urte batzuk, medikuntza eta zientziaren historiaren Euskal Museotik epidemien historian espezializatu garela, eta jardunaldi hauetan egin nahi dugun aportazioa hori da. Bi San Martzialetako gudetan izan ziren izurriten inguruan pintzelada batzuk eman nahi ditugu. Para ello, echaremos un vistazo a las escuetas fuentes primarias que tenemos sobre la batalla de San Marcial de 1522, ubicándolo en el contexto europeo y entre el conflicto de dos grandes potencias. Posteriormente pasaremos a ponernos las gafas de la epidemiología histórica, que son las herramientas con las cuales solemos trabajar, para analizar las crisis de mortalidad que se observaron en el siglo XVIII y que el doctor Martínez ha mencionado al inicio de estas jornadas. Llegaremos con ello a la segunda batalla de San Marcial, el motivo principal de esta conferencia, la segunda, donde observaremos el impacto que tuvo, en concreto, las calenturas pútridas en el desarrollo de la contienda. Y finalizaremos con lo que nosotros consideramos que puede ser el origen de esta enfermedad. Nuestra línea de investigación arrancó en el 2011, a raíz de la celebración del Bicentenario de San Sebastián del 2013, y creemos que con esto damos un paso más a ampliar el estudio de una serie de epidemias que se prolongaron a lo largo de todos los conflictos napoleónicos. ¿Hubo una epidemia en la batalla de San Marcial de 1522 concretamente? Lo desconocemos. Ahora bien, en el asedio de Fuenterrabía de 1521 y de 1524 no tenemos casi ninguna duda. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que tanto los cronistas del emperador, aunque sean fuentes no excesivamente fidedignas, pero bueno, parece ser que fuentes primarias, narran al menos en dos ocasiones en el asedio del castillo de Donllarbi que hubo una epidemia de, y ahora veremos, pero bueno, al menos una epidemia, que es el término que se utilizaba en aquella época, el de peste, ¿vale? Los momentos en los que ocurren tienen una relevancia importante. En concreto, la primera referencia que encontramos es tras justo que se haya ocurrido la primera batalla de San Marcial, es decir, a partir del 30 de junio. ¿Por qué? Primero porque algunas de las tropas efectivamente francesas terminan huyendo en esa dirección, y luego porque es el primer momento en el cual se solicita ayuda por parte de los sitiados. Esta ayuda se debe tanto por la escasez, por el hambre, como por la epidemia, que en aquella época denominaban peste, pero que no quiere decir que hablemos de peste y mucho menos de peste negra. El siguiente momento en el cual parece aparecer la epidemia y que ya nos permite ubicarlo mejor en el tiempo es casi hacia el final del asedio del castillo. Durante el mismo, de acuerdo con Isasti, se da una enfermedad modorra, que ellos lo consideran un tipo de peste. De nuevo insisto, entiéndase peste como cualquier tipo de epidemia, cualquier tipo de contagio, cualquier tipo de enfermedad que podía cursar de forma masiva, es decir, cuyos casos se podían transmitir, aunque no tenían este concepto exactamente. Y además esta epidemia en concreto parece que se extendió a distintas localidades. Sabemos que al menos se extendió hasta Donosti. ¿Cuál es el interés en concreto de la epidemia del segundo asedio o de la última parte del asedio del castillo de Hondarribia? Bueno, que parece ser que el motivo que lo desencadenó es distinto al primero. El primero se da dentro del propio castillo y este segundo, en cambio, se da entre las tropas asediantes. Tropas asediantes que habían participado, como se puede ver en este mapa, en una campaña que se había realizado a la Baja Navarra, y que habían retornado, algunos de ellos, tras haber sufrido distintas derrotas y haber perdido casi una cuarta parte del ejército, algunas se habían dirigido a reforzar las tropas de Carlos V que estaban asediando en aquel momento el castillo. Es posible, por lo tanto, que la transmisión de la enfermedad se diera desde el Bear hasta Hondarribia. Estas son las referencias de las que disponemos
que como vemos son fuentes históricas primarias, pero bastante escasas para los que nos dedicamos a la epidemiología histórica. Sobre la identificación de la enfermedad, sí decir que el término modorra venía por la obnubilación, la pérdida de conciencia, el malestar mental que provocaba esta enfermedad. Veremos que esta es casi la escasa pista que tenemos para posteriormente unirlo a otras epidemias. Pues el término modorra se seguirá utilizando junto con el de tabardillo casi hasta pleno siglo XIX. Pero bueno, a lo que los epidemiólogos nos gusta son este tipo de gráficos, prometo no poner muchos, ¿vale? Porque lo que nos gusta es analizar el impacto de las enfermedades transmisibles a lo largo de la historia y para ello necesitamos números, fallecidos. Decimos que un epidemiólogo es una persona que cuenta muertos a veces pronto y a veces tarde, si nos dedicamos a la epidemiología histórica. En el caso de Irún tenemos al menos 4 crisis de mortalidad importantes, relevantes, que podemos vincular con los 4 grandes conflictos que podemos encontrar. Como ha explicado el doctor Martínez, los registros parroquiales que se han conservado se inician en 1645, de forma que todo lo ocurrido previamente, no voy a decir que lo desconozcamos, pero lo sabemos a través de fuentes indirectas o registros parroquiales de localidades cercanas. Al mismo tiempo, tenemos que entender que hasta casi pleno siglo XVII los registros tienen la calidad que tienen y que se registraba normalmente a los adultos y a no los párvulos y otra serie de muchos detalles. Pero bueno, podemos observar que al menos hay 4 grandes crisis vinculadas a 4 eventos y están en colores distintos porque las 2 primeras no tenemos evidencias claras de que estuvieran vinculadas a epidemias, aunque efectivamente sospechamos que aparecieron en la Guerra de la Cuádruple Alianza, pero tenemos muy bien datado que en la Guerra de la Convención y en la de la Independencia tendremos al menos 2 plagas que están perfectamente caracterizadas. Al inicio del siglo XVIII vemos efectivamente esas 2 crisis, son la de la Guerra de la Sucesión y la de la Cuádruple Alianza. En la Guerra de la Sucesión, esta crisis de mortalidad no se debe a porque haya un conflicto bélico como tal en Irún, sino al estacionamiento de tropas y luego también a que sí que es verdad que irundarras fallecieron en esta contienda, pero no precisamente o exactamente en Irún. Se conceden patentes de corso en Hondarribia y en Irún y alimentaron parte de las tropas y voluntarios que hubo. Tropas. Pequeño matiz, sí que es verdad que durante esta época tenemos crisis de subsistencia, es decir, debido a la disminución del comercio, debido al bloqueo incluso en algunos momentos del comercio interior, Irún como localidad costera de Guipúzcoa sufre, también ocurre en Donosti, crisis de subsistencia que disminuyen la esperanza de vida y que aumentan la mortandad. También tenemos que tener en cuenta que todo lo que se entienda en Irún, más allá de epidemias y crisis bélicas, debemos vincularlo también al paso de tropas. El normal paso de tropas sin conflictos bélicos también causa fallecidos. Créanme, no porque se registren los fallecidos de las tropas, que no se hacía, sino porque siempre que pasan grandes contingentes de tropas pasan cosas. Pero vamos a centrarnos en la Guerra de la Convención, que es donde sí que tenemos bien descrita una epidemia. Es verdad que en la Cuádruple Alianza, tal y como ha comentado el doctor Martínez, tenemos una hipótesis. Es posible que hubiera un fenómeno epidémico, pero no lo tenemos claro y hay muchas fuentes contradictorias. Por un lado, tenemos un fenómeno sobre mortalidad en algunas localidades dispersas y al mismo tiempo tenemos unos testimonios escritos de la época que no recogen que hubiera ningún tipo de enfermedad transmisible, apenas la enfermedad del general Moncey, de forma que, bueno, no tenemos como mucha, del duque de Warwick, perdón, de forma que no tenemos muchas fuentes para poder afirmar que hubiera una crisis, pero sí en la Guerra de la Convención, y además con una precisión y un detalle que es propio de quien estudió por primera vez esta epidemia, que fue el doctor Grangel, uno de los padres de la historia de la medicina del siglo XX. Como sabréis, en la segunda mitad del siglo XIX se sufren distintas crisis de subsistencia del siglo XVIII, pero la principal crisis de mortalidad que tenemos asociada en Irún es la de la Guerra de la Convención. Irún, como ciudad fronteriza, tiene una característica peculiar, que es un lugar de
depósito de tropas antes del inicio de cualquier conflagración, más allá de que también sea víctima de ellas, evidentemente. Pero se apostan muchísimas tropas. Veremos que durante la guerra napoleónica casi 104.000 efectivos atraviesan la frontera de Irún en menos de 8 meses. Este movimiento de personas lleva consigo mismo la enfermedad. Y además, en el caso de la guerra de la Convención, la enfermedad aparece en un frente no tan activo, por no decir que apenas son pequeñas escaramuzas las que encontraremos en Guipúzcoa hasta febrero de 1794, pero que la mortandad ya se habrá elevado para mucho antes de que empiecen los movimientos. ¿Y por qué? Pues porque, como podemos observar aquí en la flecha del medio, se sitúa un hospital militar. Los hospitales militares que se apostan alrededor de la frontera todos los hospitales militares de esta época son víctimas de una epidemia de calenturas pútridas. Una epidemia que no solo afecta a los soldados heridos, sino que también se extiende a las localidades que albergan estos hospitales. En el caso de Irún en concreto, el hospital que se habilitó fue el del Palacio de Urdanibia, y sí que sabemos que se intentaron tomar distintas medidas para atajar las epidemias. De hecho, esto preocupó bastante al ejército, y una de las recomendaciones que realizó el cirujano Francisco de Larumbe, que estaba aquí destinado, fue que se habilitaran boticas propias, porque es verdad que había una falta importante de enseres y de fármacos, al mismo tiempo que los oficiales y la tropa estuvieran separados. Entendamos que la mayor parte de los hospitales no eran hospitales, sino casas habilitadas de forma muy precaria, no en el caso de Irún, eso también hay que reseñarlo, y que las salas de sarna, que siempre preocuparán mucho, pero que también eran utilizadas como cajón desastre para cualquier enfermedad que pudiera resultar transmisible, estuvieran separadas. Les puedo asegurar que la efectividad de esta intervención, al menos en la población civil, fue escasa. Es muy difícil que una persona que atiende a soldados infectados no se contagie, y menos de la enfermedad que creemos que es, dado que su transmisión se asocia a la falta de higiene. ¿Cuándo cesó en la guerra de la Convención la epidemia entre los irundarras? Pues con la entrada de las tropas francesas, cosa contradictoria pudiera parecer, pero que implicó la evacuación del hospital. Y muerto el perro, pues muerto la rabia. Es una de las soluciones que se aplicó en muchos hospitales cuando se podía aplicar, la evacuación del propio hospital cuando no su propio incendio. De cualquier forma, incluso así, en algunas localidades, no tanto en el caso de Guipúzcoa, la enfermedad epidémica se convirtió en endémica, es decir, se convirtió en propia de la localidad y se extendió en la población civil durante mucho tiempo. Este patrón, el de los hospitales militares como foco de infección, es lo que veremos en la guerra de la independencia en el País Vasco. Nuestro estudio inicial de aquella epidemia, que se inicia a partir del 31 de agosto en Donosti, se ha visto ampliado ya a 44 localidades y hemos podido comprobar que al menos hubo probablemente 2 ondas epidémicas. Veremos que serán los hospitales el foco de infección, que se extenderá a través de las vías de comunicación que utilizaban las propias tropas, el Camino Real en concreto, y que alcanzará momentos álgidos relacionados con gran hacinamiento. Pero bueno, por ubicarnos brevemente, la guerra de la independencia, como sabemos, es un extraño conflicto que se inicia, en teoría, con el paso de unas tropas en dirección a Lisboa y donde había un tratado de alianza, y que en un momento determinado esas tropas aliadas o esas tropas que estaban entrando en dirección a Lisboa se descubre que son de ocupación. Esto, si no ha quedado claro, es sarcasmo. Pero sí que es verdad que a medida que van ocupando las distintas plazas se va viendo entre los guipuzcoanos y sus fuentes primarias cierto resentimiento. De hecho, cuando se evacúa el hospital de San Sebastián, porque estaba en uso, para que fuera utilizado por el ejército francés, el médico manifiesta su extrañeza porque los aliados necesiten un hospital si todavía no ha empezado la guerra. Pero bueno, sí que es verdad que se establecen abundantes hospitales, de los cuales 4 son principales. Esos 4 hospitales principales tenían el objetivo de, en principio, asistir a los soldados que pudieran necesitar la evacuación hasta Francia. Veremos que esto no es así y que se irán multiplicando rápidamente los hospitales por todo el País Vasco. Se instalan 4 grandes hospitales principales, que son los de Vitoria, los de Tolosa, los de San Sebastián.
Sí que es verdad que el destino final de estos hospitales, en teoría, era Bayona, pero en muchos de los casos serán los hospitales de San Sebastián y especialmente el de Tolosa, donde recaigan el mayor número de pacientes. Veremos que la presión asistencial que tuvieron que sostener poblaciones que en algunas ocasiones no sobrepasaban los 2.000 o 4.000 habitantes en aquellos momentos, tuvieron que asistir a hospitales de 400, incluso en algún momento de 500 camas. Debemos de entender que los ingresos hospitalarios en aquella época eran largos y que intentar mantener ya solo el alimento de estas personas resultaba económicamente complicado. Es más, se habla de que uno de los principales motivos de la despoblación que se favoreció en concreto en Álava es parte del esfuerzo de subsistencia que tuvieron que realizar las instituciones alavesas y posteriormente de ocupación por mantener la infraestructura militar francesa en su propio territorio. Un territorio con escasa población no tenía muchos bienes y se hipotecaron. Y, de hecho, existe una interesante tesis, si les interesa esto en concreto, acerca de las consecuencias económicas de la guerra. Guipúzcoa juega un papel importante, estratégico, se encuentra en la frontera y, además, es la vía de entrada principal de cara a la capital. Tiene enorme cantidad de hospitales militares, si no me equivoco, en un momento alcanza los 17 hospitales militares del País Vasco y además tiene una alta densidad poblacional, a diferencia de Álava. Es decir, su población es bastante densa per sí en comparación con la alavesa, que tiene una macrocefalia, donde la capital tiene una importancia de densidad demográfica, pero el resto del territorio no tiene tanta. Estoy excluyendo el análisis Bilbao porque al inicio de la guerra todavía sigue ocupada por las tropas españolas debido a la zamacolada. Como veremos, una vez son dichas tropas evacuadas, también se verá afectada por la epidemia. De hecho, la epidemia allí se manifiesta en forma de calenturas hospitalarias, porque los enfermos de las tropas españolas habían sufrido y sufrirían también la enfermedad. Esta alta densidad favorece efectivamente la epidemia. Al mismo tiempo, la cercanía con Francia nos indica el inicio de la propia enfermedad, que probablemente debuta en Tolosa, aunque tenemos información en relación a Vitoria de fuentes francesas, que en fechas muy similares también nos hablan de epidemias ataxico-nerviosas. En Tolosa la mortalidad es elevadísima, tal y como tiene descrito el doctor Recondo. Es el miedo rápido de las autoridades lo que intenta tomar medidas, pero las medidas también a veces son obstaculizadas. Hay que entender que se nombra un comisario regio en aquel entonces, cuyas medidas a veces no eran del todo bien recibidas por las autoridades locales. En Hernani en concreto sí que es verdad que se dio orden de que los hospitales fueran situados en los exteriores de las ciudades. Veremos que la mayor parte de localidades no cumplieron esto, pero orden se dio como tal. Sí que es verdad mencionar que en el caso de la comarca de Bidasoa, la primera onda no parece ser tan potente, aunque en Hondarribia en concreto sí que parece que impactó especialmente, pero en la primera onda serán Tolosa y San Sebastián las más afectadas. Y en la segunda, de nuevo, vuelve a ser Guipúzcoa debido a su densidad, debido a que las tropas aliadas se apostan también en Guipúzcoa una vez expulsan a los franceses, debido a que siguen existiendo dichos hospitales y están en funcionamiento, que tendremos el territorio con mayor número, con una mortandad más elevada. Quizá las excepciones sean en Vizcaya, Durango, brote poco estudiado, pero que estamos empezando a contextualizar y que se debe también en relación al hospital militar que se instaló allí. El miedo a la epidemia provocó diversas reacciones y por parte de los aliados directamente en Hondarribia se dio la orden de quemar el hospital, con los pacientes fuera, pero se dio directamente la orden de quemar el hospital. La Diputación en aquel entonces, bueno, no sé si de Guipúzcoa, porque en aquel entonces al que se nombra diputado general era un militar, pero bueno, comisionan a Chucarro, el médico de Tolosa, para investigar esta epidemia. Al mismo tiempo, en Donosti se comisionará a José Domingo de Zubicoeta y a Martín de Darroyoaga. Ambos fallecerán víctimas de la epidemia, dejándonos uno de los más fieles testimonios de la sintomatología de esta enfermedad. Y la enfermedad se irá prolongando y extendiéndose a las tropas aliadas.
Es decir, de ser principalmente las tropas francesas las afectadas, aunque es verdad que en aquellos asedios fuera del País Vasco teníamos afectadas las tropas españolas, sí que es verdad que en aquel entonces parecían estar más o menos libres, pero en su paso por Guipúzcoa parecen efectivamente infectarse. Incluso en fechas ya tan lejanas como diciembre de 1813, tenemos una importante mortalidad asociada al primer batallón de Guipúzcoa. En concreto, ¿qué ocurrió en Irún? Bueno, casi no son 102.000, son 104.000 efectivos franceses los que atraviesan en un corto periodo de tiempo, pero vemos que al inicio la mortalidad no se eleva excesivamente. ¿Cuándo se eleva de forma espectacular? Con la evacuación de los hospitales militares de estación ordenada por Napoleón en noviembre de 1808. ¿Por qué? Porque todos los enfermos que estaban situados en hospitales de estación alrededor del Camino de Castilla son evacuados y lo hacen a través del propio Camino de Castilla para que la Gran Armée luego pueda entrar. Hay algunos autores que han hipotetizado que la propia Gran Armée es la que lleva la enfermedad. Bueno, podemos decir que la enfermedad estaba presente en general en el País Vasco y que la enfermedad estaba presente en toda la península también. Otro asunto es si realmente la enfermedad se manifestó de forma mayor por este movimiento de tropas que implica un hacinamiento muy importante. Pero bueno, en Guipúzcoa, en Irún en concreto, la primera onda epidémica no será especialmente intensa, será la segunda. Lo mismo ocurrirá en San Sebastián. Es después de la batalla de San Marcial en la cual la mortalidad se quintuplica a cifras elevadísimas, inusitadas, solo propias de una enfermedad, y cuando ya no tenemos un conflicto bélico. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque, de acuerdo con lo que nos dicen las actas municipales de Irún, en noviembre, han pasado ya meses, lo que se observa son fallecidos muy elevados por día entre gente sin apenas recursos, escasos de ropa blanca suele ser el término que se suele utilizar en muchas ocasiones, y además se señala la necesidad de las autoridades de reforzar la higiene. Medida que sí que es verdad que era eficaz, pero medida que probablemente combatió poco la epidemia, como ocurrió también en San Sebastián. Como podemos observar, la epidemia se prolongó hasta casi un año después de haber finalizado la guerra. Hasta casi julio de 1814, la sobremortalidad sigue muy elevada, muy por encima de la media de lo esperado. ¿Cuál creemos que puede ser la causa? Bueno, guerra, pestilencia y hambruna son una tríada inseparable. Desde la peste ateniense hasta la guerra de Burundi, pasando por la guerra de los 30 años o la revuelta de las Alpujarras. Es el filo de la guadaña que más impacta en la población civil, pues suele ser la más indefensa, la malnutrida, la que más sufre el efecto de cualquier daño porque se prolonga más tiempo. Las tropas se van, son evacuadas, se movilizan, pero la población civil sigue ahí. Nuestra hipótesis es que fue el tifus exantemático, el origen de esta enfermedad, de esta epidemia, tanto en el caso de la modorra como en el caso de las calenturas pútridas. ¿Por qué hipotetizamos esta posibilidad? Primero, porque nos encontramos en los siglos del tifus, los del XVIII y los del XIX, que se manifiesta de forma endémica y epidémica en la guerra de la Convención, pero también en situaciones de endemia. Es decir, veremos esta enfermedad de forma habitual en las distintas localidades. Luego, porque nos situamos en un contexto prebélico y posbélico, el característico del tifus, a diferencia de la peste. Al mismo tiempo, porque tiene un patrón estacional muy marcado, único en comparación con la mayor parte de enfermedades, que se manifiesta a partir de septiembre, pero principalmente octubre y noviembre, para prolongarse durante todo el invierno, vinculado con el frío, con la humedad, y que se considera el característico patrón otoñal-invernal. Además, se cebaba en poblaciones que eran víctimas del hambre, como fue la guipuzcoana particularmente y la alavesa durante estos años, que sufrió la extracción de bienes y de alimentos por parte del ejército, porque ya se había manifestado en otros campos de batalla de las guerras napoleónicos, donde, como ha mencionado antes el profesor Echeverría, en los campos de Vilnius, donde se han conservado los cuerpos casi congelados, se han podido encontrar piojos humanos con la Rickettsia probaceski.
Al mismo tiempo porque coincide con la denominación: modorra, tabardillo, calenturas pútridas, pustulentas, enfermedad pestilente, son términos que se han utilizado a lo largo de la historia hasta su identificación microbiológica. Y por último, y no menos importante, pues, dado que les costó la vida a los dos médicos donostiarras que describieron la enfermedad, porque hay una coincidencia casi plena entre los síntomas descritos por los médicos comisionados de San Sebastián y por Vicente de Lardizábal, que sí sobrevivió a la enfermedad, aunque fallecería meses después. Esta enfermedad es transmitida por el piojo humano y, por lo tanto, necesita hacinamiento y falta de higiene, la principal característica de cualquier guerra. Además, es capaz de generar brotes en espacios cerrados, los propios de un hospital, motivo por el cual recibió el término de epidemia hospitalaria o calenturas hospitalarias. Y es capaz, al mismo tiempo, de generar unos síntomas confundibles con muchas enfermedades, pero que además tenían poco tratamiento. Esa obnubilación, esa pérdida de conciencia neurológica, que tarda mucho en recuperarse, es característica, pero el resto de la sintomatología, incluso el propio exantema, puede pasar desapercibido con facilidad. Es propio de muchas enfermedades, al mismo tiempo que causan con deshidratación la pérdida de conciencia, sobre todo en esta época. El tifus es la enfermedad que más fallecidos ha causado, contrariamente a lo que se cree. No ha sido la peste ni la gripe. De hecho, en los conflictos bélicos ha sido la primera y posteriormente la gripe, tanto la rusa como la del 18. Tenía la capacidad de infectar a los ciudadanos y además de generar endemias en ellas, causando no solo más víctimas directas entre la población, entre los militares, sino entre los civiles. Y al mismo tiempo ha sido uno de los detonantes de las situaciones que se sufrieron en no pocas localidades de la península. El tifus arrasó no pocas de ellas y favoreció el despoblamiento de importantes localidades. La lucha contra esta enfermedad ha sido la lucha de la reforma hospitalaria, la de la higiene y muy especialmente la de Virchow y la de Florence Nightingale. No podemos entender el hospital moderno, ni la higiene, ni la salud pública, sin entender la lucha del siglo XIX contra el tifus exantemático, ni tampoco venenos tan terribles como el del ciclón B, cuya excusa se utilizaba para despiojar y, por lo tanto, liberar del tifus en aquel entonces a los judíos. Es, en esencia, la enfermedad de la guerra y del hambre. Es una enfermedad ineradicable y que, como ocurrió en 1939, reaparece y reaparecerá siempre que haya guerra y hambre. Mila esker. Mila esker, Adrián. Galderan txanda, turno de preguntas. No veo nada. Sí, yo quería hacerte una pregunta, Adrián. Has comentado, bueno, en Irún, en caso Irún de Arribia, en el siglo XVI, partimos. Bueno, es un siglo bastante conflictivo. Has comentado 1521-24, el sitio de Hondarribia, luego también el 22, la batalla de San Marcial, luego las incursiones que se hacen desde Irún para la quema de Socoa, San Juan de Luz, la participación de gente de Hondarribia de Irún, pues en los tercios de Italia, en la batalla de Maastricht, en Flandes. Luego también la influencia que tienen también las guerras de religión, incluso también la Armada Invencible, que también recala aquí en varios años. Has comentado como fuente, si no te he entendido mal, como fuente principal para el estudio de epidemias las partidas de defunción. Pero se me hace curioso que no planteéis... hay una herramienta también bastante potente para este estudio, que son los testamentos. De hecho, hicimos una publicación hace unos años sobre los testamentos en Hondarribia en el siglo XVI. Y digo esto porque son documentos complementarios a falta de partidas de defunción. Lo que quería preguntarte, si desde vuestros estudios planteáis cara a futuro no solamente analizar las partidas de defunción, sino también los testamentos. Por ponerte un ejemplo, el de 1521-24, la gente de Hondarribia huye directamente de la ciudad, se les guarda en Donosti, por ejemplo, y hay cantidad de testamentos de gente de Hondarribia que testa Hondarribia, o sea, en Donosti, en Rentería, en otros lugares, y puede ser cara a futuro una fuente de información complementaria. En el siglo XVIII, en Irún,
algunas de las partidas no son partidas de defunción. Las anotaciones en el libro de fallecidos de la parroquia, en algunos casos, tienen causas de fallecimiento. En el siglo XVI, no solo en muchas ocasiones no tenemos libros, acabamos de hacer un primer intento de estudiar la peste atlántica de 1589 y son muy pocas las parroquias que han conservado libros. Y en ese contexto, otros investigadores han recurrido efectivamente a los testamentos. Se ha estudiado sobre todo en el caso de Guipúzcoa. De hecho, hay una publicación al respecto. La peste en Euskal Herria, esa enfermedad tan negra, está basada en testamentos. Los testamentos para nosotros tienen una dificultad, no son cuantificables. Y es verdad que para la época preestadística es lo que tenemos, Pero en el museo solemos querer intentar, dentro de lo posible, movernos en una época donde, aún no teniendo causas de la muerte, podamos cuantificar el impacto. Pero sí que es verdad que tendremos que meter mano, porque no hay otra forma de estudiar el impacto en el siglo XVI si no es a través de otras fuentes más cualitativas que cuantitativas. Así que, siguiendo un poco lo que ya se ha hecho con la peste, pues podemos retomar esa línea y me parece muy interesante. Te comentaba, porque en el caso de Hondarribia, en el libro que te citaba, se hizo un desglose de la población entre 1521 y 24, la población que se queda in situ en la población de Hondarribia y luego la guarnición militar. Y sí hay constancia de cantidad de militares de la ciudadela que testan compañeros a favor de compañeros y sí ponernos sí da pista, quizá no el tema de enfermedades, pero sí que puede haber alguna cierta epidemia por la falta de agua también, que los pozos empiezan a hacerse en ese periodo precisamente, pero bueno, puede ser una pista a seguir cara a años sucesivos. Sí, de hecho, en el archivo de protocolos notariales de Oñati, en algunos de los testamentos se hacen, ya sabéis que en el derecho foral era oeburuko testamentua, el que se hace en el cabecero de la cama, y a veces se narra que está enfermo y a veces se habla que está con bubones. Es decir, sí, es una fuente que podemos explotar. También es verdad que si se trata de tifus no es tan espectacular como era la peste y no tenían por qué igual darse cuenta de la gravedad de la enfermedad y por lo tanto hacer testamento. Pero sí, sin ninguna duda, los testamentos es una fuente de información primaria que tenemos que utilizar. Galderarik, ¿alguna otra pregunta? Ez? Mila esker, Adrián. Eskerrik asko.